Me encontré con un crítico de cultura surcoreano llamado Kim Hong-sik, si la memoria no me falla, que comparaba la cultura surcoreana con el kimchi. Vamos a imaginarnos que esto es una ensaladera. Yo puedo ir agregando ingredientes típicos de una ensalada. Por ejemplo, lechuga, tomate. Imaginemos que esto es un aderezo. Pollo azul, no lo sé. Mezclamos todo esto y a esta mezcla, a esta ensalada que estamos creando aquí, podemos ponerle el título cultura coreana. Es bastante fácil identificar cuáles son las influencias de esa cultura, porque yo puedo agarrar mi ensaladera y puedo decir, vale, aquí estoy viendo la influencia que tiene Japón dentro de la cultura coreana. Aquí estoy viendo la influencia que ha tenido China dentro de la cultura coreana. Aquí podemos ver un poco las costumbres que se han adquirido gracias al confucianismo. No lo había agregado, pero esto podría ser fácilmente la influencia de Estados Unidos. Todas estas influencias dentro de una ensalada son fácilmente identificables porque cuando tú tomas una cucharada de una ensalada, puedes perfectamente distinguir el tomate de la cebolla, de la lechuga, del aderezo. Juntos dan un sabor característico a lo que llamamos cultura tal. Pero la cosa es que no siempre y no en todos los ámbitos la cultura es tan sencilla. Vamos a imaginarnos ahora que esto ha dejado de ser una ensaladera y ahora es un crisol. Es un objeto en el cual yo puedo fundir cosas. Lo que yo introduzca aquí, lo que va a salir es distinto. No sé, arena, algunos metales pesados y otras cosas, y vamos a fundirlo todo a 3000 grados centígrados y va a llegar un momento en que esta fundición va a terminar dándonos como resultado un producto homogéneo al que también podemos llamar cultura. Si yo pruebo esto, no tanto en un crisol, vamos a suponer que es un jugo o una salsa. Hubiera hecho una salsa, creo que una salsa hubiese quedado mejor. Si yo pruebo esta salsa, puedo identificar que hay tomate. Puedo quizá identificar si tengo mucha experiencia que tiene cebolla. La salsa es un poco dulce y puedo concluir que tiene azúcar, pero quizá no. Quizá el dulzor viene de otra cosa. Al definir la cultura surcoreana como kimchi, lo que él está intentando dar a entender es que sus ingredientes son visibles. Al final el kimchi no es más que verduras fermentadas. Realmente en este momento es una ensalada. Si lo dejamos un tiempo, va a empezar a fermentar. Un resultado nuevo. Algo que antes no estaba en esta mezcla. Podemos seguir viendo los ingredientes se siguen viendo allí. Pero el fermento que está surgiendo de aquí da un sabor característico, un sabor único que es el producto de las mezclas de todas estas influencias. Al final, encontrar realmente lo que es Corea, no sale nada de Corea, por cierto. Me estoy dando cuenta que esta taza es china, como posiblemente el 95% de las cosas que me rodean. Lo que me gustó de haber descubierto esta postura de Corea como kimchi es que te permite abrir un poco tu entendimiento de la cultura, no como algo estático, sino como algo que se va fermentando, a lo que le podemos ir agregando ingredientes y que estos ingredientes a fin de cuentas van terminando por modificar el sabor de esa preparación que estamos haciendo. Es ese sabor único, es ese fermento que le da ese sabor característico al kimchi, el que este crítico de cultura surcoreano define como lo que es Corea. Tienen algo que lo hacen diferente, tienen algo que lo hacen distinto. Ese algo distinto es ese fermento, es esa combinación de distintos elementos que han permitido a lo largo de la historia y mediante... No sé por qué estoy haciendo tanto ruido, seguramente estoy afectando el audio de este video. Quizá esto no era compatible con esto y cuando combinamos los dos sabores, pues hay determinados problemas sociales actualmente que se están dando por influencias culturales a los que no estaban acostumbrados. Y ojo, tenemos que reconocer que esto también puede ser una simplificación de la cultura,
Quizá la cosa es mucho más profunda que esto e intentar simplemente decir, no, la cultura surcoreana es como el kimchi, puede hacer una caricaturización de algo que es mucho más complejo. También lo reconozco. No hay que perder de vista que no son más que herramientas interactivas que nos están permitiendo de alguna forma simplificar temas complejos.